Bienvenidos a esta segunda parte donde vamos a revisar un poco sobre la semiología y la estilización. Recordemos que para el objetivo de aprendizaje de esta unidad lo que buscamos es definir los lineamientos básicos de una cultura visual para la descodificación de los mensajes. Dentro de lo que vamos a revisar el día de hoy abordaremos las categorías de Charles Peirce. En él vamos a identificar su modelo, el proceso semiótico desde una relación triádica entre el signo o representamen, el objeto semiótico y el interpretante. Es también importante resaltar que en la clase anterior estuvimos chequeando el tema del modelo binario de Saussure, en donde se acercaba a los conceptos del significado y del significante, entendiendo por el significado el contenido de la idea, mientras que el significante hacía referencia a todo lo que percibimos con los sentidos. Aquí hay un ejemplo de ello, en este caso el significante, en sí la palabra como tal, es árbol y se la reconoce como tal, como el significante de la huella que produce en nuestra mente ese sonido, árbol. Y en el caso de la representación o el concepto visual sería el significado. Es donde se genera esta idea mental de lo que sería el árbol en su forma o en su relación con sus características. Es decir, las especies vegetal como vida, con raíces, troncos, y esto se asocia inmediatamente con un pensamiento visual. Pero ¿en qué se diferencia entonces de lo que abordamos como modelo de Saussure con el modelo de Peirce? Bueno, para Peirce, él identifica que falta un elemento relevante dentro de esta propuesta. Por eso presenta la triada donde inserta el objeto semiótico. Esta triada pues tiene inicialmente tres principios generales. El primero es el ser general, el segundo el ser considerado triádico por encontrarse con tres elementos y finalmente su aspecto pragmático. Cuando abordamos estos tres principios, el primero, el ser general, se lo considera así porque tiene en cuenta las experiencias emocionales, las prácticas intelectuales y también incluye todos los componentes semióticos que se generalizan en el concepto de sí, de lo que se define como signo. Otro aspecto, como parte de los tres principios, es el ser triádico, ya que se basa en las tres categorías filosóficas de ser objeto, representamen e interpretante. Y finalmente el ser pragmático, ya que tiene en cuenta el contexto en el que se produce y se interpretan los signos, y que definen al signo por su efecto por el interpretante, por el individuo. Entonces, dentro de esta identificación triádica es relevante resaltar este proceso como tal. Para Peirce, un signo como tal puede ser algo muy sencillo o simple o muy complejo. A diferencia de Saussure, Peirce no define el signo como la unidad mínima de significación. Cualquier cosa o fenómeno, sin importar su complejidad, puede ser considerado como un signo, desde el momento en el que se entra en un proceso de semiosis. Pero en sí, ¿cuál sería ese proceso de semiosis? Bueno, vamos a definir este concepto. Para Peirce, el proceso de semiosis implica una relación triádica entre el signo o el representamen, en primer lugar, en segundo lugar, al objeto semiótico y en un tercer lugar, al interpretante dentro de su construcción de lo que sería el signo. ¿Pero qué son cada uno de ellos? Pues bien, revisemos. Hasta el momento identificamos que el signo no es considerado como una unidad mínima de significación y en realidad puede ser cualquier objeto, forma o fenómeno que se pueda considerar dentro de un proceso de semiosis. Ese proceso de semiosis, recuerden, requiere de estas tres unidades: el objeto, el representante y el interpretante. Ahora, revisemos a cada uno de ellos. ¿Qué es el representante?
Pues en sí el representamen es algo que representa a otra cosa, un objeto, antes de ser interpretante. El representamen es una pura potencialidad, es decir, que es lo que en realidad se percibe desde los sentidos, mientras que el objeto semiótico es lo que el signo en sí representa o lo que en la vida real nosotros podemos observar. En el ejemplo que estamos identificando tenemos el representamen, nuevamente, como cualquiera de los signos que nosotros tenemos presentes, en sí es una representación potencial. La palabra árbol es lo que impulsa al siguiente nivel de asociar con alguna experiencia, y en este caso el objeto semiótico, que es en sí el árbol que podemos percibir en la vida real, se lo identifica como en sí el signo representado. El signo dentro del objeto solo puede ser representado, puede representar solo al objeto en sí, no puede proporcionar conocimiento de este. Es importante resaltar eso. El signo puede expresar algo sobre el objeto, con lo que dicho objeto ya esté conocido por el interpretante mediante experiencias colaterales. Entonces nosotros podemos estar expuestos en algunos escenarios, en la escuela al haber pintado un árbol, el tener un árbol cerca de nuestras casas, todos y cada una de ellas son experiencias creadas a partir de otros signos, o probablemente el haber pintado en un examen cuando estábamos en la escuela el color verde, entonces empezamos a generar asociaciones. Y cada una de esas asociaciones conectan directamente con el objeto que nosotros reconocemos. Llegando al interpretante, el interpretante como tal, para poder ejecutarse, pues necesita en primera instancia de lo que se percibe como representamen, de las experiencias vividas como objetos y finalmente la interpretación del individuo. Y de esta manera se cumple el proceso de semiosis. Es importante resaltar que esto no es un ciclo en donde se cierra con el interpretante, porque este interpretante, desde la perspectiva del individuo, podría convertirse nuevamente en un representamen y volverse en un nuevo objeto y luego volverse en un nuevo interpretante. Es decir, el ciclo o el proceso que plantea Peirce no es finito. En realidad puede ser considerado infinito. Entonces, este proceso de semiosis no es teóricamente limitado. En realidad es considerado un proceso de bucle que siempre está en constante construcción de nuevos interpretantes. Y eso también se asocia claramente con lo que percibimos, las experiencias que seguimos sumando a lo largo de nuestra vida y las formas en las que nosotros representamos esas experiencias. Ahora bien, podemos resaltar entonces que existe dentro de la clasificación de Peirce podemos determinar el signo desde una tricotomía, en donde podemos resaltar en cuanto a sí mismo como signo, en cuanto al objeto y en cuanto al interpretante. En esta trilogía vamos a empezar a trabajar en esta unidad el primero, que es en cuanto a sí mismo, es decir, abordaremos al cualisigno, al sin signo y al legisigno. Es importante resaltar que tanto el cualisigno, el sin signo o el legisigno puede convertirse en un representamen, es decir, en este primer aspecto, para luego construir este proceso de semiosis. Entonces vamos a ir revisando cada uno de ellos, si les parece bien. ¿Cuáles son entonces esta primera tricotomía desde el representamen? Pues bueno, habíamos mencionado que pueden ser, el representamen puede convertirse en un cualisigno que hace referencia a las cualidades que funcionan como un signo, un sin signo,
lo que significa una cosa desde el espacio y temporalidad específica de un evento y funciona como un signo. Y finalmente el legisigno, que se asocia directamente con las normas o las formas convencionales que socialmente son aceptadas. Entonces, dentro de estas características podríamos resaltar que el cualisigno podrían ser los colores, las texturas o las formas para poder definirlo como un signo. En el caso del legisigno, en el sin signo, que es el segundo a abordar dentro de esta tricotomía, es importante reconocer que requiere del cualisigno para poder existir. Es decir, primero pasará como signo desde una primera instancia de percepción o representación de los rasgos más generales, como la forma, la textura y el color. Después existirá o puede existir un sin signo, se puede convertir en un sin signo si hay una interpretación de parte del individuo asociada a sustituir esa manera independiente de los colores, las formas y las texturas para darle un concepto o una idea de lo que percibe o lo que podría ser posible o imaginable. Un ejemplo, si llegamos a una casa y en esta pues están horneando algún pastel, o en este caso como el ejemplo se ve ahí, se ven unos panes, pues imaginemos que no estamos dentro de la cocina, pero podemos percibir por los olores, estamos hablando de ahí, en primera instancia, un cualisigno, el olor, que podría ser que algo se está horneando. Si alguno de nosotros podemos generar algún tipo de idea o interpretación o relación de ese olor con alguna experiencia pasada, probablemente imaginemos que cerca de nuestra casa hay una panadería y cada vez que pasamos por ahí, ese olor es característico. Entonces podríamos generar una relación entre esas cualidades, el olor, con esas experiencias para determinar un concepto o una idea. En este caso se convertiría en un sin signo. Y finalmente, si esta característica de ese olor, imaginemos que fuese que allá no vamos a por el tema del olor, sino imaginemos que vemos una forma de un pan en una señalética cerca de nuestra casa, podríamos identificarla como una iconografía de que está cerca una panadería. Entonces ahí se convertiría en un legisigno, porque de manera universal las señales o la iconografía, pues en cualquier parte del mundo, esa forma de pan representa pues que estaría cerca una panadería, imagínate que este fuera el caso. Entonces, cerrando esta primera parte, el legisigno en realidad está muy asociado con los rasgos identificados socialmente, que son comúnmente vinculados con nuestras normas, con nuestros hábitos, con nuestros conceptos socialmente aceptados, globalmente aceptados e identificados. Entonces, cerrando este primer apartado, hemos abordado el cualisigno, que es en donde se identifican las cualidades, características, colores, formas, sensaciones mentales. En una segunda parte, pues, este cualisigno se puede convertir en un sin signo si empezamos a otorgarle y esas cualidades o características o sensaciones en conectarlas con nuestras experiencias. Y le damos una palabra, un objeto, un suceso o identificamos un evento. Y finalmente, en el caso del legisigno, es cuando ese objeto, esa palabra, es aceptado como una norma, como algo, como un patrón, como una ley dentro de una sociedad cultural. Espero que hasta el momento se pueda reconocer entonces los siguientes ejemplos. ¿Cómo podemos identificar esa clasificación? Imaginemos este primer ejemplo. Si observamos este libro que está abierto, en realidad podríamos nosotros identificar y decir, bueno, no es un cualisigno porque en realidad no estoy viendo mayores rasgos de él, no me están hablando del material o el papel,
Pero sí estoy viendo un libro abierto y probablemente puede ser que si yo veo en una mesa un libro abierto, signifique que alguien lo está leyendo. Entonces les estoy dando un concepto, una idea o una historia a ese libro abierto. Y por eso lo podríamos identificar como un sin signo. Ahora, ¿qué pasaría si yo este mismo formato de libro lo pongo en una señalética? Entonces habría cerrada, ¿no? Entonces yo podría decir que eso está cerca de una biblioteca o una librería. Eso se convertiría en un ley signo. Otro ejemplo, imaginemos entonces ahora en el caso de las huellas de una persona en la playa. En este caso se puede considerar un sin signo porque define que pasó alguien por ahí. Probablemente no sepa quién sería esta persona, pero sí puedo a través de las huellas reconocer que hay un camino trazado. A lo mejor por el tamaño podríamos decir si es un adulto o es un niño. Entonces tendríamos una idea o un concepto de lo ocurrido a través de este signo. Y por esa razón sería un sin signo. Otro ejemplo podría ser las señaléticas de los baños. En este caso específicamente estamos hablando de un ley signo, pues se trata de una figura representativa de hombre y mujer que de manera universal las consideramos y las incluimos para abordar el tema de los baños. Y bueno, refrescando un poco el taller de lo que estuvimos chequeando en clases, el ejemplo de la calavera. Si nosotros tenemos una posibilidad de una ilustración, rasgos donde se definen que es a blanco y negro, estaríamos hablando solamente de las cualidades. Por esa razón, se consideraría como un cualisigno. Pero en el momento que lo podamos aplicar sobre una botella, esa misma calavera, probablemente de manera universal podamos reconocer que ese tipo de botellas no se debe utilizar para, para beber. Entonces ahí ya se convertiría en un legisigno. Si no hay preguntas, pues conocen nuestros canales dentro de la materia para hacer las consultas respectivas. Espero disfrutarán de este contenido y del contenido que se va a seguir subiendo. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.